Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Vamos a iniciar nuestra plática de hoy, una conversación en este espacio que le hemos cambiado el nombre, ya no es Camino al Debate, es Voces de Cambio. Muy bien. Se ha modificado el nombre. Vamos a ver si el nombre orienta o no orienta correctamente. Y en esta ocasión tenemos la presencia de nuestro amigo Juan Luis Tovar. Él es catedrático de la Universidad Novo Hispania de la ciudad de Morelia. Así es, Bienvenido, Juan Luis, a este espacio. Y hoy quisiéramos que nos platicaras sobre la función pública y que a partir de la función pública fuésemos agregando algunos temas coyunturales para Michoacán y cómo desde tu punto de vista los visualizas, los captas y que de alguna manera nos permita pues orientarnos en este cúmulo de acontecimientos y que hoy pues tenemos la obligación de clarificarlos con el objeto de alcanzar, digamos, una cohesión social que hoy definitivamente se ha venido rompiendo, se ha venido separando, y cómo volver a conjuntar todos los elementos de una sociedad michoacana. Bienvenido, y empecemos por clarificar lo de la función pública y qué tan importante es esta para los michoacanos y michoacanas. Muchas gracias, profesor. No están para saberlo ni yo para contarlo, pero el profesor me dio clases hace muchísimos años y estoy muy agradecido de la invitación que él hizo para estar en este espacio. Pues entendamos que la función pública es precisamente la herramienta que tiene el Estado a través de los servidores públicos para brindar un servicio a la ciudadanía, para brindar y ser mucho más eficiente el gasto público y el manejo de los recursos. Es en ese sentido, yo considero que en Michoacán, y no nada más en Michoacán, sino en todos los estados, es necesario que se profesionalice el servicio público para que garantice una situación de transparencia en el manejo de los recursos públicos, para que sea eficiente en la toma de decisiones y en el marco jurídico de su aplicación, para que no exista opacidad. Es necesario que contemos con una profesionalización. Esta profesionalización yo la vislumbro. El gobierno federal tiene un servicio civil de carrera muy profesionalizado, pero es necesario que en los estados y en los municipios pueda ser aplicado, desde mi humilde punto de vista, a través de un proceso de selección. ¿Cómo se llega al sector público en la mayoría de los casos? En la mayoría de los casos se llega a través de camarillas, se llega a través de grupos políticos, se llega a través de relaciones con algunos titulares o funcionarios en las tomas de decisiones, o se llega a través de presiones políticas, ¿no? Digámoslo así. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues empezar a erradicar esos vicios. Hemos visto en Michoacán que ha habido una polémica ante la ausencia del gobernador por su estado de salud. Ha habido un gobernador interino y ha habido un nuevo retorno del gobernador. Pero de repente se vislumbra como si pudiese existir una parálisis del propio sector público, cuando no tendría que suscitarse esta parálisis, porque existe un plan de desarrollo estatal y existen planes y programas desde toda la administración, que el trabajo debe de seguir siendo continuado. Deben de seguirle dando continuidad. Hay metas, hay estrategias, hay recursos, hay personal para seguirlo sacando adelante. Y entonces
distraemos mucho la función pública por las cuestiones políticas y esperamos que los espacios desde la administración pública sean cubiertos no por los profesionales en la administración, sino sean cubiertas por posiciones políticas. Y ese es un problema. Y entonces mi humilde propuesta es que pudiese existir primero un examen psicométrico, en donde el futuro o el aspirante a incorporarse al sector público pruebe que es capaz mentalmente para desarrollar esa posición, que no va a generar más conflictos de los que ya tienen las organizaciones o las instituciones en sus áreas de competencia. Vemos muy común a veces pérdidas de cabeza, dichos, hechos que no coadyuvan, que no mejoran las relaciones humanas tampoco al interior, pero tampoco permiten un desarrollo. La segunda parte es un examen de confianza que nos muestre que la persona que va a operar los programas públicos sea probo en el manejo de los recursos. Y un tercer examen que sea de conocimientos sobre el área a la cual va a aspirar. Yo considero que si se aplicasen esos 3 exámenes en el servicio público, pueda existir mayor calidad tanto en el servicio como mayor eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Y eso nos colocaría al Estado en una vanguardia, porque en la mayoría de los estados lo que aplican son 2 exámenes nada más. Confianza y, en algunos casos, confianza y conocimientos. En este momento solo existe la Federación, que tiene implementado el Servicio Civil de Carrera, y 7 estados más que lo están llevando a cabo, que es Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Sonora. Pero vemos también que en ese sentido son los estados que también tienen un poco, a excepción de Chiapas, mayor desarrollo en el sector público, son más eficientes en el manejo de los recursos. En este caso, como Luis, ese planteamiento que haces tú no entra en contradicción con una costumbre, con una tradición del ejercicio público, de la función pública, en cuanto que accede un partido político al poder. Y entonces, como tú dices correctamente, a veces se accede al ejercicio de esa función pública pues por identificación del partido, claro, o por ciertas amistades. ¿Cómo se resolvería esto para que efectivamente el partido que acceda al poder actúe exactamente como la búsqueda del bien común, del bien público, y que efectivamente accedan, yo diría, pues los mejores, en este caso los mejores, los más preparados, con ciertas características de idoneidad al ejercicio de la función pública? ¿Sí existe alguna reglamentación en ese sentido? En este caso en Michoacán no hay absolutamente nada. Estaríamos cambiando un paradigma en cómo se accede al servicio público. La mayoría de los casos pues llegan identificados precisamente por, como ya lo comentamos, a través de grupos, identificaciones ideológicas, políticas, partidistas o relaciones de amistad. Pero considero que sí se tendría que cambiar, sí se tendría que modificar todo el plano normativo, pero la propuesta que yo tengo en este sentido no es hasta nivel secretario, es hasta nivel director, que es toda la parte operativa en la administración pública, en donde se pudiesen generar estos cambios, generando también una certidumbre al servidor público y permanencia, en donde de jefe de departamento, subdirector y directores sean a través de un proceso de selección previamente establecido, y solamente las subsecretarías, secretarías y staff del secretario, que en la mayoría de los casos son asesores, secretarios técnicos y secretarios particulares, se le permita al propio titular un diseño de políticas públicas, independientemente aunque tenga un cuerpo profesional en la materia, trabajando ahí con él. En este caso es importante la propuesta,
porque de alguna manera sí tiene que ver con cómo ejercer también los dineros públicos. Así es. Es decir, el presupuesto anual en el ejercicio de una administración. ¿Qué tan importante es purificar o rectificar algunos procesos de acceso al ejercicio de la función pública? Es que es sumamente importante en varios sentidos. Una, si nosotros tenemos un cuadro profesionalizante, podemos reducir y si cumplieron este proceso, podemos reducir en un considerable número, por lo que se ha visto en gráficas, casi en un 30-40%, la corrupción. ¿Por qué sentido? Porque a los funcionarios son personales de confianza, en cualquier momento pueden ser despedidos, pero si hay un proceso y hay una norma, pues el personal de confianza no requiere en muchos casos ser corrupto, porque tiene una permanencia, tiene un sueldo que le permite garantizar su posición independiente a los vaivenes políticos que existan en el Estado. Entonces eso le genera certidumbre. Y eso también indirectamente genera certidumbre en el manejo de los recursos públicos, porque no tiene necesidad. Si existiese necesidad, o sea, si existiese una justificación para que pudiese hacer mal uso de los recursos, no tendría necesidad de tomarlo porque él sabe que puede tener una permanencia. Y una parte complementaria de la propuesta es no nada más que existan un escalafón de director, subdirector y jefe de departamento de manera vertical, sino que se dieran ascensos de manera horizontal también hacia los servidores públicos que estuviesen en la administración pública. Entonces siempre existiría un incentivo por seguir permaneciendo en la administración. Entonces, para poder escalar y para poder permanecer, tendrías que pasar ciertos procesos que te permitirían, entonces, que te va a tener que obligar a ser muy transparente en el manejo de los recursos. Y en este caso porque ese caso Michoacán y otros casos que ha de haber, ¿qué tan importante es conocer de la personalidad, de la situación, de esa personalidad que accede a un puesto público? ¿Hablabas tú de la parte psicométrica? Sí, generar un examen psicométrico. ¿Y qué detectaría este tipo de exámenes si hubiera algunas debilidades o algunas enfermedades en quienes acceden al ejercicio del poder, como es el caso de Michoacán? Porque se afirma que la ausencia del gobernador provocó una cierta parálisis en la administración pública. ¿Cómo abordar esta problemática, digamos, ya en las leyes que de alguna manera regulan los procesos electorales? Ya nos vamos hasta los procesos electorales, profesor. Bueno. Sí, para prevenir, digamos, todo este tipo de cuestiones. Sí. Se tendría que modificar en un primer momento el plano normativo. Tendría que generar el Estado de Michoacán un instituto de capacitación y formación de servidores públicos, en donde tengan que estar integrados por personas así probos como usted y con experiencia en el sector público, académicos, que evaluasen y que transparentaran los procesos de selección de los servidores. Tendría que existir una convocatoria abierta para competir a través de los espacios que se pudiesen en disposición de los aspirantes. El examen psicométrico, ¿qué es lo que se buscaría tener? Simplemente que el funcionario que aspirase a estar sea un agente que pueda desempeñar de manera eficiente, sin generar conflictos, la labor a la cual va a ser contratado por los ciudadanos, porque al final no lo va a contratar el gobernador ni lo va a contratar el titular, va a ser una contratación que los ciudadanos a través de este posible instituto que se pudiese formar lo contratasen. Entonces, que sea una persona que pueda desempeñar de manera eficiente en toma de decisiones y en estrés
trabajo bajo presión, las mejores cualidades, y que adicional a eso no sea conflictivo. Uh-huh. Bueno, esto es importante, pero ¿cómo visualizas tú, cómo observas, cómo ves que al interior de la administración pública exista un sindicato? ¿Qué tanto este sindicato, a veces como está sujeto a la propia ley de los trabajos al servicio del Estado, hay una contradicción en tu planteamiento o cómo se llegaría a esa vinculación? Porque de hecho enfrentaríamos como un choque de intereses. No, porque ellos tienen un nivel escalafonario, tienen ciertas posiciones, y el resto de las posiciones en la administración pública está estructurado en base y en personal de estructura. Y el personal de base en algunos casos accede a ser personal de estructura dependiendo su desempeño dentro de la dependencia o dentro de las actividades, y si lo requiere el titular, pues les da la oportunidad de desempeñarse en otras áreas. ¿Qué sería esto? Es un concurso en donde ellos también pueden participar. No hay un rompimiento directo, sino es una parte complementaria en donde todos los que tengan los conocimientos, tengan la probidad, sean del sindicato del sindicato o no, puedan aspirar. Y para poderse mantener, tener que cumplir cada 2 años un proceso de que este instituto va a tener que generar cursos de capacitación, de actualización, con la idea y exámenes para que se puedan estar manteniendo. Y en la medida que se mantengan, pues es la medida en la que tú te vas a poder desempeñar en esa función. Uh-huh. ¿Cómo ve, profesor? No, bien. En este caso, vamos a pensar, nos quedan pocos minutos. Sí. Vamos a pensar cómo llegará esta administración pública, esta función pública en el 2015, que va a haber efectivamente elecciones en Michoacán. ¿Cómo llegan estas instituciones a este proceso electoral, sabedores de que han venido sufriendo desgastes, hay debilitamientos en las instituciones? De aquí al 2015, que puede ser en junio las elecciones, no en julio, ¿cómo visualizas tú este proceso administrativo, este proceso de la función pública, pensando hacia la llegada a ese horizonte electoral? Yo espero, ahora sí es una esperanza, que lleguen las instituciones totalmente fortalecidas. Vimos y lo comentábamos previamente, profesor, que cuando llega el presidente Enrique Peña Nieto a Davos a presentar las reformas estructurales, uno de los temas no fueron las reformas estructurales, y él llevaba la energética. El tema fue qué sucede en Michoacán y con las guardias comunitarias sobre la violencia. Estaba revisando que hay un estudio que hizo una consultoría sobre seguridad global que considera a México como el país número 65 para conflictos sociales. Entonces estamos en una situación riesgosa. Michoacán ha estado siempre en los movimientos sociales de este país presente. Entonces, con la llegada del comisionado, no sé si buena o mala, el tiempo creo que dará la razón, hay un interés por parte de la federación para que el proceso electoral pueda salir pleno. Veo en el órgano electoral de Michoacán pudiésemos decir de manera indirecta, una profesionalización de ellos. Ellos ya, la mayoría de los consejeros, de los vocales, llevan un proceso, no un proceso electoral, sino es casi su segunda estancia ahí, en donde percibo que electoralmente puede haber una certidumbre. Ahora, el entorno político y el entorno delictivo, el entorno político lo veo que puede haber los partidos políticos son los primeros interesados para que el proceso pueda salir de la mejor manera, y yo considero que el gobierno federal tiene que generar la certidumbre para que Michoacán
reencauce el debilitamiento de las instituciones y salgan fortalecidas para enfrentar un gobierno de 6 años como el que es el venidero, y espero que podamos aplicar lo que estoy proponiendo, maestro. Muy bien. Pues Juan Luis, te agradecemos la presencia en este espacio de Voces en Cambio, y esperamos que en la próxima a ver si podemos abordar la parte de la reforma política, que también tiene aspectos administrativos, tiene aspectos de planificación de los procesos electorales, y será muy interesante que nos dieras tu punto de vista. Pues gracias por estar en este espacio. Lo agradezco mucho, profesor. Lo agradezco mucho. Gracias. Voces de Cambio.